Vamos a hablar un poco de economía. Está Gabriel Selpo, que es economista de la consultora Seidon Comunicación, con nosotros. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, sorprendió el presidente electo con esto, ¿no? De que no le va a pedir al Fondo Monetario Internacional. ¿Será que sabe de que en breve no va a recibir ningún dinero del Fondo Monetario? Mirá, nosotros que lo seguimos bastante de cerca sabíamos que era muy difícil que siguieran con el programa, a no ser que Alberto Fernández cambiara radicalmente de posición a la que venía observando, en términos de pasar de una posición media confrontativa con el fondo a un poco más colaborativa, ¿no? Si existía ese cambio, podría haber, el Fondo Monetario podría haber tomado alguna consideración y emitido el resto del programa que tiene con Argentina. Ahora, no era lo que se estaba observando, ¿no? Alberto Fernández nunca dejó esa posición confrontativa con el Fondo Monetario y lo más probable era que no le iban a prestar. Entonces me parece que lo que hizo fue primerear un poco la negociación. Claro. Y establecer una posición dura de su lado para no cederle absolutamente nada para negociar. Lo que sí es que es algo muy cortoplacista, porque eventualmente vas a tener que negociar con el FMI y eventualmente vas a tener que solicitar algún fondo de algún lado, que no sea el FMI. Entonces, si bien está bien que puede ser alguna estrategia en términos de negociar, lo cierto es que es un poco arriesgada en ese sentido. Claro, la necesidad va a estar, porque los compromisos son fuertes. Ustedes trabajaron en eso en la consultora, demostrando la pesada mochila que va a tener en breve tiempo el próximo gobierno en materia de deuda, ¿no? Sí, efectivamente, el año que viene va a tener desafíos del orden de 40.000 millones de dólares de vencimientos de deuda. Puede que reestructure una gran parte de esos vencimientos, o sea, que termine reperfilando, porque si no es imposible básicamente pagar 40.000 millones de dólares, no hay reservas, y no va a tener de dónde sacar ese dinero ni con la soja, ni con nada, no va a tener cómo. Así que es probable que termine con eso, pero aún así, la verdad que necesitaría algún que otro crédito para estar un poco más holgado y no estar tan apretado. Por ende, y si no es ese año, va a tener que ser el otro o el otro. Y lo otro importante quizás a destacar es que en el 2021 ya empiezan los vencimientos grandes con el FMI, y ahí los tiene que renegociar o renegociar, y ahí sí no va a haber, no va a poder evitar eso. En el 2020 sí lo puede hacer, pero en el 2021 no. Así que bueno, es un poco la situación en la cual está financiera, que no es para nada sencilla, y habrá que ver cómo la termina de desarrollar. De principio es un poco arriesgado hacer esta estrategia, pero bueno, puede salirle bien también. Claro. Ustedes decían en ese estudio que si no hay una reestructuración en el medio y se decide pagar con las reservas del Banco Central alcanzan para hacer frente de estos compromisos hasta mayo a lo sumo. Claro, exactamente. Pero incluso ese mayo es, porque son bastante significativas, sobre todo en la primera parte del año, donde cuenta el reperfilamiento de las LECAPs que se hizo, y las LETES en dólares que se hizo después de las elecciones, las PASO. Pero el hecho importante es que incluso ese hasta significa que le den a la maquinita con todo para pagar, ¿no? Claro. Lo cual, si bien llegan hasta mayo, no más de eso, sería bastante catastrófico en términos de lo que puede ser después la demanda de dinero, porque vas a estar forzando la emisión de una cantidad de pesos que después no lo va a querer nadie. Entonces, ese hasta es incluso muy problemático. Yo te diría que el escenario más probable es incluso hasta marzo. Gabriel, buen día. ¿Qué va a pasar con el tema del dólar, el cepo? ¿Hasta cuándo considerás que puede llegar a estar? Bueno, esto de las reservas parece que se ha amparado muchísimo con esta medida tomada post-elecciones, pero ¿cuál será el futuro de la divisa norteamericana aquí? Bueno, a ver, si uno analiza un poco en términos de niveles reales, básicamente es más allá del nivel del 60, 70, 80, qué tan caro o barato está ir a Brasil, ir a Punta del Este, comprarse un auto, bien, cosas que insumen muchos dólares. Bueno, uno nota que están caras, bien, no es tan fácil, y es cierto que han disminuido bastante. O sea, en ese sentido uno ve la cotización del tipo de cambio y dice, y la verdad que está a un nivel relativamente coherente, ¿no? Ahora,
si no logramos estabilizar la situación financiera, no va a ser para nada sencillo de que no volvamos a tener otra depresión. Eso es bastante... lo hemos enfrentado varias veces, ¿no? Entonces yo creo que por temas económicos y competitivos el tipo de cambio está bastante bien. Si logramos estabilizar la situación, debería mantenerse por estos niveles o incluso hasta apreciarse. Si eventualmente no logramos estabilizar la situación financiera, llámese, por ejemplo, un acuerdo correcto con los determinados acreedores que permita eventualmente postergar determinados pagos y eventualmente poder enfrentarnos más adelante cuando se lleve adelante un conjunto, un programa de gobierno monetario, fiscal y financiero que sea relativamente coherente. Bueno, si realmente no nos sale una negociación exitosa, y bueno, puede ser que llegue a haber otra escalada del tipo de cambio en relación al pánico financiero que genera eso, puede que se observe, ¿no? Pero lo cierto es que el tipo de cambio real, en términos de la economía real, está bien, pero bueno, el tema es que si no logras estabilizar la economía, la gente nunca va a dejar de defenderse de activos argentinos, ¿no? Gabriel Fernanda te saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Ayer hablamos con el economista Alfredo Blanco y él nos decía que el ministro de Economía va a tener que ser una persona de poder y hasta habló de poder de veto para con otros ministerios. ¿Crees un poco que la figura debe ser así, que fue tal vez un poco la deficiencia en la gestión de Mauricio Macri de no tener un ministro de Economía con un poco más de poder, de palabra, de voz? Yo creo que sería lo ideal como economista, te lo digo, ¿no? Claro. Pero me parece lo más importante aún así es un plan consistente. Muchas veces no es tanto alguna figura de poder, sino el hecho de que realmente el programa que tenga atrás sea relativamente coherente y consistente. Así que eso es lo que estamos todos esperando. Por ahora no tenemos ni el nombre del ministro de Economía, menos tenemos el plan, y eso no es bueno, porque tenemos muchos desafíos, como les comenté anteriormente, el tiempo apremia. Las negociaciones de deuda exitosas llevan alrededor de un año, y nosotros vamos a tener menos que eso, vamos a tener que hacer tiempo récord para que salgan relativamente bien, y la verdad que no ayuda en nada que todavía no tengamos al ministro de Economía. Vamos a ver cómo se desenvuelve la situación, todavía falta, pero lo cierto es que por ahora no empieza ya a preocupar un poco que no tener definiciones en ese lado. ¿Te gustaría tener por lo menos el nombre para saber, con el nombre uno va a deducir para dónde va a ir el gobierno en materia económica, ¿no? Sí, por lo menos es algo cierto de que lo que está intentando evitar es, está intentando evitar un error, me parece. O sea, puede que eventualmente decidan un ministro de Economía, puede que definan un plan y no sea bueno. Sí. Me parece que está intentando postergar eso, mientras un gobierno bastante, por ahora, heterogéneo se intenta acomodar los tantos internos. Me parece que va muy por ese lado, ¿no? Ahora, el problema que yo les comentaba es que cuanto más tiempo pasa, más difícil es la situación. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más probable es que la elección de ese candidato no sea la más adecuada. O la decisión, de hecho, que tome incluso no sea la más adecuada. Entonces, el tiempo urge y lo que nos interesa a nosotros es que eventualmente se pueda resolver, o por lo menos empezar a encarar el problema lo antes posible, porque es un problema que lleva bastante tiempo en resolver. Claro. Gabriel, una última. La cuestión, por supuesto, inflacionaria es un tema preocupante en la República Argentina. ¿Crees que esta idea de agregarle billetes en el bolsillo a la gente y demás puede llegar a agravar esta situación, o es muy necesario y hay que hacerlo, aunque con mucho cuidado? A ver, Federico Sturzenegger, alguien tremendamente ortodoxo, cuando llegó a la presidencia, incluso él emitió dinero, ¿no? Con su presidencia. Emitió en el primer momento unos 2 puntos como porcentaje del PBI en el primer año, y el segundo fue 1,5. No necesariamente, a ver, con tanta inflación es normal que tengas algo de espacio para poder emitir. Ajá. Porque la gente, la verdad, que demanda bastantes pesos nominalmente, ¿no? Ajá. Ahora el tema es la dosis. Claro.
Yo diría que si querés emitir un punto de porcentaje de PBI, no creo que haya mucho problema en ese sentido. Creo que podrías encontrar algún lugar. Ahora, si querés emitir más de eso, ya te estarías exponiendo un riesgo bastante elevado en una situación que no es para nada simpática, por así decirlo, como es el hecho de tener 2 años seguidos con 50 puntos de inflación. Claro. Entonces, yo te diría, si se puede hacer algo, sí, pero no muy significativo, porque la situación es bastante delicada y también urge empezar a estabilizar un poco la situación para que no se siga deteriorando, que la verdad que hace tiempo se viene deteriorando. No enamorarse de eso. No, la verdad que no tiene que ser una gran herramienta, tiene que ser algo que vamos a decir, bueno, hasta acá podemos, y es muy poquito, pero la verdad que no pasarse con eso, porque puede ser tremendamente contraproducente, como ya lo vivimos. Sí. Incluso en el 2000, incluso pasó lo mismo, yo te diría, con el control de cambio. El control de cambio viene funcionando, pero no se pasen, porque después la gente le encuentra la vuelta para poder comprar divisa igual. Y después lo que termina pasando es que no entra ni una divisa, que también ya lo vimos. Entonces, si sumás esas 2 cosas, te digo, bueno, se puede usar un poco las 2, pero no abusen, porque termina mal. Bien, en ese sentido, en el de las divisas, el propio Alberto Fernández dijo, ¿no?, que es una piedra en una rueda giratoria. No salen dólares, pero tampoco entran, ¿no? Sí, creo que lo dijo cuando era candidato, Sí. mucho antes, digamos. Exacto. Pero sí, efectivamente es así, Está muy bien. Bueno, Gabriel, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Un gran placer, un abrazo grande a todos. Que ande muy bien, gracias. Chau, chau.